Quetzalcóatl. Este diplomado está bajo los auspicios de la Academia Gnóstica Internacional. Estamos en la última sesión, la cuarta, los mitos del origen del quinto sol, que explicado en términos literales hacia lo que aparece en los mitos, se describe el camino del caracol y el camino del penitente. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en los relatos, y eso es lo que hoy vamos a tratar de explicar para todos. Resulta que se hablaba en esa época de un episodio protagonizado por dos personajes, uno de ellos llamado Nanahuatzin y otro llamado Tecusistecatl. En español significa el penitente, el pequeño penitente de las llagas, y el que se encuentra ubicado dentro del caracol. Tecusistecatl, aquí lo vemos, es el del caracol, y Nanahuatzin es el penitente. El relato dice que, queriendo los dioses dar inicio a la quinta era, hicieron un horno, un gran fogón, en el cual debían de autoinmolarse alguno de los presentes. Y los dioses le propusieron que el primero que lo hiciera fuera Tecusistecatl, el del caracol, el que vive en el caracol. Como sabemos nosotros, el caracol de la existencia es el nombre prehispánico, el símbolo prehispánico de la rueda del samsara. Entonces, esa deidad, ese dios, con mucho lujo, con muchos atuendos, con las mejores cosas de la vida, ¿sí? Con ropa lujosa, asociado con la luna, viviendo dentro del caracol, ¿sí? Es colocado enfrente del fogón divino, pero no se anima a arrojarse. Hace 4 intentos y no logra autoinmolarse. Entonces los dioses le proponen al otro, a su compañero, al pequeño y casi y pobre, el pequeño y muy pobre penitente llamado Nanahuatl. Nanahuatl es el nombre normal y Nanahuatzin es el nombre en diminutivo. Como vemos aquí, él tiene las manos deformes, con llagas en las manos, y los pies, las 4 extremidades las tiene deformes, y las tiene el ojo fuera de la órbita, que es estar en penitencia completa, ¿sí? Entonces, Nanahuatzin se arroja al primer intento. Esto que está arriba aquí está el penitente que se está quemando, aquí están las volutas de fuego, aquí se ve la cara descarnada de la muerte. Aquí está Nanahuatzin, la cruz blanca significa la muerte, el sombrero que tiene aquí también, ¿sí? La parte sensorial, que son la mano que tiene sobre la boca, el símbolo del movimiento, que es el del quinto sol, de manera que Nanahuatzin es el penitente que se inmola a la primera. Pero lo interesante de aquí es que Nanahuatzin realmente es cholo, o es el penitente por excelencia, está asociado a cholo. De hecho, en algunos códices, ustedes van a ver que dicen que este dios que está aquí, el que nosotros estamos presentando como Nanahuatzin, en muchos estudios de tipo académico, dicen que es cholo. En otros dicen que es Nanahuatzin. Los especialistas han logrado identificar que son, pues, que se refieren a lo mismo. Sin embargo, tenemos que ser muy observadores para encontrar los mensajes, ¿sí? Porque en las descripciones del mito queda claro que Nanahuatzin o Nanahuac es un penitente valiente y esforzado, pero cuyo nombre significa el pequeño de las bubas, el pequeño de las ampollas, el pequeño de las llagas, ¿sí? Y cuando ya se va a inmolar, tiene solamente 2 extremidades deformes, las manos ya no.
y eso es significativo. Aparte que la imagen esta que estamos comentando, que está en Teotihuacán, ¿sí? Presenta también el número 8, aquí está, con 4 plumas en la cabeza, porque son 4 y 2 periodos de 4, lo cual significa que este Nanahuatzin realmente se está refiriendo al Xolotl, y sabemos que en términos religiosos el Xolotl es Venus vespertino, ¿sí? De hecho, el símbolo de Venus, ¿sí? Está en estos números que tienen aquí, que tiene como tatuados en el cuerpo. En cambio, Tecucistecat es lo opuesto al penitente pobre y valiente, porque él está lujosamente ataviado, se desenvuelve en la noche estrellada, es decir, en constante nacer y morir, que significa el caracol. ¿Sí? Aquí está otra imagen de Tecucistecat, en la que sin duda se trata no de un guerrero, porque estas armas que tiene no son de ataque, son de defensa, y tiene la luna en la nariz, lo cual significa pues que es de otra naturaleza. Recordemos que en la luna residen los conejos. Es bueno que sepamos, si es que no lo hemos comentado, que la palabra mestli en náhuatl significa luna y simultáneamente significa fémur. Por eso es que es un juego de palabras. Cuando ponen una imagen con un fémur, esto que está aquí es un fémur humano, que en lugar de médula tiene un conejo. Acá está abajo lo mismo, tiene las estrellitas de la noche, pero aquí tiene un cuchillo adentro. Y sabemos que el cuchillo de pedernal significa nacimiento. Vean cómo tiene aquí, espero que ahora seamos más observadores y veamos cómo aquí tiene 4, ¿sí? Tiene aquí las famosas llagas de la penitencia. Vean lo que tiene aquí. Esto que tiene aquí por fuera, el fémur, es lo que se le puede apreciar aquí a Xolo. Entonces, algo bastante interesante hay ahí relacionado con el nacimiento, la condición de nacimiento bajo la influencia de la luna y la presencia de los conejos. Decíamos que los conejos son, en la religión prehispánica, los innumerables dioses de la borrachera o las pequeñas deidades de la embriaguez, y que la embriaguez es la condición de dominio que usa Tezcatlipoca para estar sobre el ser humano. Entonces, ahí se unen y se fusionan los símbolos. Entonces, concluimos que el acto de tirarse al fuego, de incinerarse de ambos, de Nanahuatzin y Tecucistecat, es relatado así. Después de que Tecucistecat usa muchos intentos y no se anima, Nanahuatzin es llamado, se avienta al primer intento, entonces después de autoincinerarse, Nanahuatzin se convierte en sol y Tecucistecat, viendo el ejemplo de su compañero, penitente también, se tira al fogón, termina por tirarse, aunque sea con muchos intentos, pero también lo hace y se convierte en luna. Entonces el mito lo que está realmente enseñando es el camino para convertirse en habitante del cielo, para llegar al cielo, a la casa del sol o al lugar de residencia antigua, original, donde Nanahuatzin es el del camino directo y Tecucistecat es el del camino en espiral. Ambas opciones develadas por el maestro Samael. Entonces, primer punto que hay que tomar en cuenta es que Xolotl es Nanahuatzin, Nanahuatzin es Xolotl. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Y recuerden que hay una frase, bueno, si no la saben, se las observo. Hay una frase extraordinaria del maestro Samael en el libro La doctrina secreta de Náhuatl, que cuando le son mostrados los códices, el maestro dice que es sumamente llamativo, único en la historia de la humanidad, que la religión prehispánica
haya puesto al diablo haciendo penitencia. No sé si recuerdan esa frase, pero pueden buscarla. El maestro Samael se asombra de que en esta religión se haya creado una serie de simbolismos y de mensajes en la que en los códices se ve al diablo haciendo actos de contrición, haciendo ayuno y oración, que es cholo, ¿sí? Y sabemos también que hay esta imagen. Esta imagen está en Teotihuacán. Este es cholo, pero ya es un perro semi blanqueado. Es un perro que parece dálmata para cánones modernos. Sepamos que el dálmata no existía en aquel entonces. Había cholo iscuintli, perro cholo negro, pelo cholo blanco y perro cholo como el que estamos mostrando. Entonces, es importante este punto, que el que vive en el caracol termina por subir al cielo, ¿sí? Como lo dicen los mitos prehispánicos, pero no tiene el mismo brillo que el sol. Tiene el mismo tamaño y tiene la misma altura desde la Tierra, pero no el mismo brillo. En cambio, el que se arroja a la primera, el penitente esforzado, que se inmola a la primera, sube al cielo, pero en la categoría del sol. Y el que lo hace en muchos intentos, sube al cielo, termina por subir al cielo, pero con la categoría de la luna. El maestro Samael lo explica diciendo, el que sufre más tiene mayores méritos, el que sufre menos tiene mayores logros, menores logros, ¿sí? Entonces, esta es una imagen de un manuscrito que se le hizo a los españoles para explicarles su religión, y este es Quetzalcóatl inmolándose en el fuego. Porque como sabemos, realmente Xolotl es el doble de Quetzalcóatl, el hermano gemelo. Entonces aquí vemos cómo hay otro relato complementario en el que se dice que Quetzalcóatl se pone sus atuendos divinos y se arroja al fuego. Con ese arrojarse al fuego, con esa autoincineración ritual, Quetzalcóatl muere, desciende al Mictlán y después asciende al cielo. En cambio, el que lo hace con muchas oportunidades, que es el camino del caracol, se refiere a los budas de contemplación, a los budas que van de vida en vida, también hacia la misma meta, pero no en una sola vida. Y se refiere, como lo hemos comentado, a la famosa rueda del samsara del oriente. ¿Sí? A nosotros nos interesa a nosotros nos interesa entender que el camino directo, el de Xolotl y Quetzalcóatl, es el camino de la cristificación. Es el camino que va directo hacia el cielo porque es en una sola vida. Bueno, entonces tenemos también que entender, porque esto ya lo vimos en sesiones pasadas, en otras etapas de nuestro plan de estudios, que cuando Quetzalcóatl, ya habiendo muerto y resucitado, estando en el fondo del Mictlán, logra purificar a su cholo, fusionarse con él y ascender al cielo. El Dios conocido como el Señor de la Aurora o el Señor de la Casa del Amanecer, que es el Venus matutino, que es como decir el lugar de la eternidad, de la plenitud del cielo, es Quetzalcóatl ascendido. O sea, no es una deidad desconocida que surja de la nada. Tlahuizcalpantecutli, el señor de la casa del amanecer, es Quetzalcóatl transfigurado. Eso es el señor de la estrella matutina. Lo que tenemos que observar ahora es que el chorro de fuego que sale de la base de su cuerpo ya no está unido al chorro de agua que está en el cielo, en el caso de esta deidad. ¿Por qué? Porque ya logró la máxima perfección, el máximo estado, porque ya superó el sexo, porque ya está fuera de las necesidades de la novena esfera, porque ya es la tercera montaña completa. Ya murió, ya resucitó y ya ascendió al cielo. Es el estado, es cuando se recupera
íntegra y completamente las condiciones del ser humano antes de la caída. Entonces, con esto entendemos que cuando Quetzalcóatl en la figura de Nanahuatzin se autoinmola, es porque está ocurriendo el proceso en el que Quetzalcóatl desciende al Mictlán, muere, desciende al Mictlán para ascender. ¿Sí? Eso es algo que lo tenemos que repasar, para que no haya la menor duda. ¿Por qué? Porque hay otro episodio mítico en las tradiciones prehispánicas que se conoce como la guerra a flechazos. Dicen los mitos que en cierto momento de la historia del mundo, ¿sí?, un dios que es Tlahuizcalpantecutli, ¿sí?, se incomodó, se inconformó con el sol y le tiró de flechazos. Y no le atinó, no le dio ni uno. Y el sol le lanzó una sola flecha y se la encajó en la cabeza. Y se convirtió, el dios del amanecer, se convirtió en el dios del frío, llamado Iztla-Coliuqui, llamado cuchillo curvo de obsidiana. Aquí está dibujado, ¿sí? De manera que podemos ver que es una deidad que no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene boca, no tiene nariz, porque es una deidad insensible. Pero no hay que olvidar que es Tlahuizcalpantecutli caído en desgracia. Aquí está la flecha, aquí está el cuchillo al cual alude a su nombre, y aquí está el asiento que dice que es una deidad simbólica. Fíjense ustedes que el cuchillo curvo es una expresión del náhuatl atoli, es una expresión simbólica de tipo esotérico, con alto significado simbólico. ¿Por qué? Porque el cuchillo de obsidiana es el símbolo del nacimiento. Y porque que esté curvo, que esté el cuerpo contorsionado, significa transgresión, ¿sí?, de nacimiento. Eso significa el cuchillo curvo de obsidiana. Aquí tenemos una imagen del Códice Borgia en el que están juntos el cuchillo curvo de obsidiana y Tezcatlipoca negro y el ser humano caído. Entonces se confirma sin la menor duda que la caída del cielo, la salida del paraíso o expulsión del Tamuanchán, como se dice en cualquiera de las tres formas, relaciona a la presencia del cuchillo curvo con el espejo empañado, ¿sí? Aquí tenemos una imagen del Códice Borbónico en la que se ve al dios del cuchillo curvo. Vean, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo observen. Aquí está la flecha atravesada, ¿la observan? Aquí está el cuchillo atravesado por una flecha que fue la que le dio el sol. O sea, el sol lo castigó y él es un habitante del mundo de los muertos, por eso es que está pintado de blanco con gorros, porque es un habitante del mundo de los muertos, porque el dios sol lo castigó con un flechazo, lo confinó, lo hizo que cayera del cielo hasta el infierno. Y esa condición de cuchillo curvo es la que hereda el ser humano. Por eso aquí está Maquiscoatl. Mira, ven aquí abajo, está la serpiente de dos cabezas, que es el emblema que ya vimos en el pasado, que se refiere al ser humano caído. Vean lo demás, todo tiene sangre, todo está volteado de cabeza, el ser humano está sangrando y está en estado de muerto o yacente. Aquí está el caracol sangrando, aquí está esta otra olla caída hacia abajo, la noche, la flecha rota, todo con sangre, todo dañado. Aquí está la deidad con las flechas con las que se enfrentó y la flecha con la que fue castigado. Entonces es muy importante entender
que Itztlacoliuqui, el cuchillo curvo de obsidiana, el dios del frío, el dios de la insensibilidad, que no tiene ojos, ni nariz, ni oídos, ni boca, es un habitante temporal del Mictlán porque está arrojado allá por el sol por haberse rebelado contra él. Entonces, es un concepto importante que es el Dios más alto, uno de los dioses, o vamos a decirlo en forma más propia, una de las categorías de Dios, de dioses, ¿sí? Tuvo ese enfrentamiento, se rebeló, ¿sí? Y cayó hasta el infierno. Y esa situación permite entender un mensaje altamente significativo, profundamente significativo, ¿sí? Esta imagen nos completa un poco el cuadro. Está un poquito borrosa porque no la conseguimos de momento más reconstruida. Es el Códice Borgia. Este dios que está aquí es Tlahuizcalpantecutli. Con este penacho que tiene, nosotros lo podemos identificar. Y con este anáhuatl en el pecho, que es, ¿recuerdan? El símbolo perfecto que está en el pecho de Tlahuizcalpantecutli. A él lo porta y es un emblema que permite identificarlo. Esto que está aquí, este símbolo, este círculo perfecto que está en el pecho, que es distintivo del Señor de la Casa de la Aurora, es distintivo de Quetzalcóatl ascendido al cielo, porque es ubicuidad, porque es permanencia, ¿sí? Entonces, acá lo encontramos en un códice y sabemos que es él. Pero vean lo que trae, porta un hacha. Pareciera como si fuera con esa hacha con la que está cortando el árbol sagrado. En este caso tiene dos cortes. Observemos que tiene dos cortes. El corte que le da el señor de la casa del amanecer, que aquí le tumba un tronco, un brazo, y el corte donde el ave sale volando, ¿sí? Más todos los emblemas de daño que se le conocen, que la serpiente dañada, el jaguar sangrando, etc. Entonces, algo hay, y lo vamos a explicar ahorita, en la participación del Señor de la Aurora que afectó al árbol sagrado, ¿sí? A la montaña sagrada y al árbol sagrado. La montaña es el ser humano, el árbol sagrado es lo que crece en la montaña. Aquí está la sangre, aquí está la flecha y aquí está el Señor, el mismo. Él es Tlahuizcalpantecutli, aquí está el penacho de plumas arriba y está el anáhuatl en el pecho. Por eso es que sabemos que es el mismo, aunque este es el códice Aubin. Entonces, en los rituales, lo que explica todo esto es que en los rituales nosotros nos encontramos con un personaje muy especial. Encontramos que ellos escenificaban una deidad que es la fusión entre Itztlacoliuqui y Centeot. Aquí está Centeot, el que está de café, y aquí está el señor curvo, del cuchillo curvo, que está de blanco y negro. En los rituales ponían a Centeot, le ponían el cuchillo curvo atravesado por la flecha en la cabeza. Y adquiría una nueva identidad. ¿Qué se nos está diciendo con eso? Si el cuchillo curvo el cuchillo es el nacimiento y lo curvado es la transgresión sexual, al ponérsela en la cabeza a la semilla sexual, nos están diciendo que el daño por el cual cayó del cielo a la tierra el Dios más perfecto del cielo fue de tipo sexual y es de tipo sexual. Esta es una imagen del mismo Dios, el del frío, el que no tiene ojos, ¿sí? Pero en el Códice Dresde. Está perfectamente identificado por todos los especialistas. Pero entre los mayas es más notorio que el dios del cuchillo curvo era de mal augurio, lo cual se entiende perfectamente porque fue el que propició
de alguna manera el que participa en la caída, en el daño del árbol sagrado. Y eso es importante saber. Entonces volvemos a esta imagen, al saber que el señor de la aurora fue el que se enfrentó al sol y el señor de la aurora fue el que cayó. ¿Sí? Esto es importante. Ese es un dato fundamental en la religión Quetzalcóatl, que el Quetzalcóatl resurrecto, ascendido al cielo, es el mismo que cayó, es el que se convierte en el Señor curvo, porque se nos está enseñando que los dioses cayeron a la tierra y al infierno porque hubo una guerra en el cielo. ¿No les suena eso familiar? ¿No es eso acaso lo que dice el libro de Enoc? ¿No es eso lo que sugiere la Biblia cuando habla de Lucifer como ángel caído? Sí. Y hemos hecho para ustedes esta gráfica que pretende sintetizar en una sola imagen todo el planteamiento redentor de Quetzalcóatl. Observemos la parte izquierda que tiene flechas rojas. El que está en la parte superior es el Señor perfecto, el de la casa del amanecer. El que está aquí, ¿sí? Viene siendo Tezcatlipoca, el que seduce a Xochiquetzal, ese es Xochiquetzal, con el cual, con estos dos, se quiebra el árbol sagrado. Surge Xolotl, que está aquí, ¿sí? Por eso es que en el fondo del Mictlán, en oposición al que está en el cielo, está el dios del cuchillo curvo de obsidiana, pero que es este mismo caído al infierno, lo cual ocurrió, las flechas rojas, en el tercer sol. Bueno, en el cuarto sol, trabajando debidamente con Centeo, con la semilla sexual, transformándola con el fuego de Chantico, esta que está aquí es Chantico, se le dan forma a las 7 serpientes de Chicomecoatl para poder formar los cuerpos internos o la nueva piel o las Teocuitlaquemitl o vestiduras sagradas de oro de Jipetotec para poder encarnar a Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl, ya presente en el mundo, se inmola, resucita y regresa al cielo. Entonces, la caída pleromática, que está ejemplificada con estas deidades de esta manera, tiene también el camino de regreso. Y ese camino de regreso viene siendo el que protagoniza precisamente Quetzalcóatl. Por algo es que está presente de esa manera. Por eso es que decimos que el camino de Quetzalcóatl fue enseñado en el cuarto sol. ¿Por qué? Porque no pudo haber sido enseñado en el tercero, porque apenas fue cuando ocurrió. Y no tiene indicios de haber sido enseñado en el quinto, porque eran tradiciones antiquísimas las que se encontraron los españoles. No era un asunto nuevo. Había muchos Quetzalcóatl ya para entonces. Entonces, lo más obvio, lo más lógico es que en el renacer de segunda etapa, es cuando se ideó este camino, esta religión, en la época Atlante, pues, de manera que cada vez que se hace este camino, cada vez que se parte de la condición de estar afectado de nacimiento, el cuchillo curvo, negro, cada vez que se trabaja con la semilla sexual, que se despierta el fuego sagrado, que se levantan las 7 serpientes, que se le dan forma a las vestiduras de oro, se purifican, y cada vez que nace un nuevo Quetzalcóatl es porque se va camino al cielo, el camino de regreso. Por eso decimos que cuando alguien llega a la altura de la tercera montaña, lo está haciendo de regreso. O sea, Tlahuizcalpantecuhtli regresa al cielo porque alguna vez cayó. Con esto lo sintetizamos. Ahora, lo hemos encontrado en los registros arqueológicos, físicos
en construcciones. En la ciudad sagrada de Teotihuacán está la etapa que corresponde a la iniciación o primera montaña en el complejo que ahora se le conoce como Pirámide de la Luna, antiguamente conocido como la casa, o se le conocía como el encierro de la luna a esta zona. Llegar a la pirámide del Sol, subir a la cúspide y quemarse para resucitar es la segunda montaña, la pirámide del Sol. Y llegar a la ciudadela donde está la mal llamada pirámide de Quetzalcóatl, porque realmente es el templo de Tlahuizcalpantecutli, es porque aquí se significaba la ascensión a los cielos, la tercera montaña, ¿sí? Estas son las construcciones. Ahora, cualquiera que haya visitado Teotihuacán se encuentra con esto. Lo voy a ampliar para que sea más visible. Cualquiera que haya ido a Teotihuacán, que déjenme decirles que a nivel internacional, esta zona, la de Teotihuacán, es la segunda zona arqueológica más visitada a nivel mundial, solamente superada por las pirámides egipcias. A Teotihuacán vamos o van, bueno, yo he ido muchas veces, 2 millones de personas cada año. Entonces, esta es la zona de la pirámide de la luna. Aquí está el conjunto de los jaguares y el templo de la mariposa de Quetzal. Aquí esta parte es la primera montaña o de la iniciación. Pero lo más interesante es que si esta es la segunda montaña o de la resurrección y esto que está acá es el escenario de la tercera montaña o ascensión, vean cómo están comunicadas. La calzada de los muertos une perfecta e inconfundiblemente a las tres zonas litúrgicas sagradas que permiten escenificar el, el, el trazo de la resurrección, de la iniciación, de la resurrección y la ascensión. Tiene también en forma también muy interesante unas divisiones que semejan las vértebras de la columna vertebral aquí, y tiene distintos niveles. Tiene obviamente una corriente de agua. Esta corriente de agua fue desviada para que pudiera cruzar perpendicular a la calzada. El trazo del río venía así, pero fue modificado. Y estas dos zonas también tienen un simbolismo muy grande. Nosotros decimos que la ciudadela tiene un significado especial porque al estudiar los ritos, la liturgia, encontramos precisamente que se relaciona con la resurrección. Bueno, lo más interesante es que este plano que acabamos de ver acá, turístico, si lo ponemos en términos arqueológicos, exactamente con mediciones exactas, a escala métrica, este es el trazo de Teotihuacán, con todas sus construcciones, algunas reconstruidas y otras no, pero el trazo central es este: la pirámide de la luna, la pirámide del sol, la ciudadela, pero tiene la ciudadela un trazo espejo, o una construcción idéntica a un lado enfrente de ella. Lo asombroso es que si nosotros ponemos la figura de un ser humano a escala, la figura, sobre Teotihuacán, da una extraordinaria y asombrosa coincidencia. La pirámide de la luna queda en el cerebro, la explanada en la boca, en la residencia de los sacerdotes en la laringe, en el verbo, la pirámide del sol en el corazón, y la ciudadela y su construcción paralela son nada más y nada menos que las gónadas. Y la calzada de los muertos es lo que une a todo, equivalente en trazo, en longitud, en simbolismo, a la columna vertebral, el eje de todo el proceso de principio a fin. Eso es, pues, el punto que queríamos hoy compartirles a ustedes.